Buenos días, vamos a hablar acerca de responsabilidad médica. Para esto hay que empezar diciendo que un error es perfectamente lógico en cualquier actividad humana y que la medicina no está exenta a esto. Sin embargo, la medicina conlleva una enorme responsabilidad que surge de las características que engloban su práctica. Por ello, existe un concepto básico y es que todo procedimiento, ya sea terapéutico, quirúrgico o diagnóstico, tiene asociado un riesgo para el paciente representado en las actividades médicas que puedan causar algún daño o secuela, ya sea que es física o psíquica. Eh, con frecuencia el médico se encuentra en un dilema de escoger entre dos o más soluciones para el paciente. Una, pues, qué es lo que debe hacerse para el beneficio del paciente dentro del criterio clínico actual y cuál de esas probables acciones es más favorable o menos dañina para el paciente, de acuerdo con los riesgos inherentes al acto médico y obedeciendo siempre a los principios de respeto a la vida, a la integridad humana y a la preservación de la salud. Entonces, sin embargo, todo médico durante su profesión médica va a estar sujeto a un momento desagradable en el cual se va a representar por una demanda civil o por un llamado a atención administrativa o una acusación penal por mala praxis o pues solo acusado por ella por algún paciente. Entonces, para empezar definiendo qué es responsabilidad médica, entonces es la obligación que tienen los médicos de dar cuenta ante la sociedad o ante la comunidad por los actos realizados durante su práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes. Entonces, y que esto le pueda provocar algún daño. Entonces, hay varios tipos que engloban la responsabilidad médica. En este caso vamos a mencionar tres: la impericia, la negligencia y la imprudencia. Entonces, la impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencias o habilidades en el ejercicio de la medicina, es decir, que se carecen de los conocimientos mínimos o básicos para desempeñarse como un profesional médico y que eso puede generar en acciones que causen daño al paciente. La negligencia médica es un acto o una omisión por parte del proveedor de la asistencia médica o del médico que se desvía de los estándares aceptados por la comunidad médica y que pueden causarle lesión al paciente. Y la imprudencia es todo, es esto equivale a efectuar un acto médico sin las debidas precauciones o a no implementar las medidas que puedan evitar o atenuar un resultado no deseado y nocivo para el paciente. Bueno, en cuanto a los tipos de responsabilidad médica, hay dos, que son los de resultados y los de medios. Los de resultados hace referencia a que el médico es completa, él garantiza completamente que todos sus actos van a estar dirigidos a llegar a un fin. Y pues digamos que estos médicos van a garantizar de que ese fin se va a lograr. Los ejemplos que vemos en esta situación van a ser la cirugía plástica y los profesionales de la salud que pues realizan las prótesis, que ellos van a estar implicados en responsabilidades médicas de resultados, ya sea por un cambio estético o por lograr la movilidad de algún miembro o la utilización de él mismo después de algún accidente. Y el de medio hace referencia que el médico no garantiza completamente esa meta, pero que sí debe brindar todos los recursos disponibles para intentar lograr el objetivo eh, que, se, que se desea. Entonces,
hay que mirar que hay que tener en cuenta que la atención en salud va a requerir la articulación entre los profesionales de la salud, el paciente, la institución y el sistema. Y cuando falla alguna de estas relaciones entre estos actores, siempre va a existir un potencial caso de responsabilidad médica. Digamos que el factor de riesgo más importante es el deterioro de la relación médico-paciente, porque si no hay una buena relación, comunicación, pues es el primer paso para que se cometan los siguientes errores que pueden causarle daño tanto al médico como al paciente. Bueno, es total, es importante recalcar que en virtud de este vínculo, como se los estaba mencionando aquí, las instituciones de salud deben cumplir de forma cautelosa y segura con todos los cuidados preestablecidos y bajo ningún concepto deben entender su responsabilidad como meramente de medio, como los estaba mencionando anteriormente, porque el cuidado del paciente se convierte para esta institución en una verdadera obligación de resultados, debiendo ser exigente consigo misma y con todo el personal bajo su cargo, a fin de asegurar la calidad en la prestación de servicios médicos sanitarios a todos los usuarios. Y pues aquí entra el sistema de garantías, el cual propone que las instituciones ofrezcan a sus usuarios, una vez demostrado el daño sufrido, los resarcimientos económicos como contraprestaciones de acuerdo con la norma sustantiva civil. Ahora bien, en caso de una demanda a una entidad estatal por el daño de uno de sus médicos le ocasionó a un paciente, esta debe, perdón, debe repetir contra el funcionario público para que le devuelvan al Estado lo que pagó por culpa suya. Bueno, vamos a entonces enumerar los riesgos que también sufren los médicos durante las actividades o durante su práctica, que puedan acarrear, digamos, que algunas causas de casos de responsabilidad médica, pero que si están bajo estos, digamos que estos ítems, el médico saldría, digamos, ileso, por así decirlo, debido a que estos son riesgos que va a sufrir el paciente, el médico durante sus actos. Entonces, el primero es que los pacientes pueden ocultar algunas enfermedades. Los más importantes son las transmisibles. Entonces, como el médico siempre está en contacto con el paciente, eh, y que el médico haya cumplido con sus deberes de interrogatorio y que el paciente, a pesar de eso, haya ocultado o falseado información, eh, puede, digamos, que librarse de alguna responsabilidad médica que se dé por alguno de estos casos. La otra son perdón, la ocultación de antecedentes. Entonces, que es importante que el médico durante el abordaje del paciente pues interrogue los antecedentes, ya sean médicos o de tratamientos o de alguna alergia que puedan alterar o modificar las conductas de y que si a pesar de haber tenido un buen interrogatorio y haber registrado adecuadamente estas cosas en la historia clínica, el paciente oculte esa información, pues digamos que si por algún error cometido durante la práctica médica por la falta de esa información, como pues el paciente ocultó esto, digamos que se abstendría el médico de alguna responsabilidad.
La otra hace parte de la violencia del secreto médico. En esta ítem quiere decir que si alguna información médica es requerida por algún ente judicial, primaria, y que el médico tenga que violar su secreto médico para poder dar esa información, primaría el de la justicia por intereses de la comunidad y no solo por intereses individuales como sería proteger el secreto del médico. Y los daños derivados de máquinas, ya se ha visto que los avances médicos en tecnología han permitido que el hombre conozca más exactas las dolencias y las enfermedades. Sin embargo, también traen muchos riesgos, ya sea porque la máquina se encuentre en mal funcionamiento, que no se haya hecho mantenimientos adecuados, o por las características de cada máquina, como las radiaciones, que el médico debe estar expuesto siempre a este tipo de cosas. Bueno, en cuanto a los deberes médicos, existen los principales y los secundarios. Los principales hablan acerca de los de ejecución, de diligenciamiento de información y de guardar el secreto profesional, como ya lo mencionamos anteriormente. Y los secundarios hacen énfasis exactamente en el acto médico como tal. Entonces, que son la elaboración correcta de un diagnóstico, de la información, elaboración de la historia clínica completa, una práctica adecuada a todos los procedimientos necesarios para el tratamiento y el diagnóstico, los que sean cuidadosos cuando se esté realizando el interrogatorio, que haya una constancia por escrito de los datos relevantes expresados por el paciente, y el no abandono del paciente o del tratamiento y su custodia hasta que esté dado de alta. Para esto debe averiguarse cuál o cuáles de los deberes y obligaciones han sido inobservados y de qué forma y cuál es el alcance de cada uno de ellos para poder juzgar la conducta del médico frente a cada caso en concreto. Entonces, durante un caso de responsabilidad médica hay que mirar cuáles fueron los riesgos del médico, cuáles fueron los deberes, los derechos de tanto el paciente como el médico, para identificar si es un caso real de responsabilidad médica o no, y poder determinar como tal si hay algún incumplimiento o deficiencia en alguna de estas acciones que puedan desencadenar un daño. Entonces, los derechos de los pacientes corresponden a acceder a los servicios de tecnología en salud, conocer la información respecto a su caso clínico, atención de urgencias sin necesidad de identificación ni de pago alguno antes de la atención, recibir servicios de salud de acuerdo a la ley, historias clínicas deben ser confidenciales y reservadas, recibir salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su integridad o intimidad, que haya una información clara y apropiada y específica de su caso, atención médica durante todo su proceso de enfermedad, derecho a la intimidad de toda la información en el ámbito de salud, trato digno, respetando creencias, costumbres y opiniones, y recibir información de todas las formas de hacer reclamaciones, quejas, sugerencias o comunicaciones con entes administrativas. Los deberes de los pacientes entonces van a ser atender a las recomendaciones dadas por el programa, cumplir las normas del sistema de salud, suministrar información completa y oportuna que requiera el servicio, respetar al personal de salud y el administrativo, generar su autocuidado, el de su familia, el de la comunidad, usar adecuadamente las prestaciones y recursos de la entidad
y contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos de salud de acuerdo a sus capacidades de pago. Hasta aquí pues el tema de responsabilidad médica. Muchas gracias por su atención.